Bienvenidos. En esta presentación, que ha sido elaborada por anestesiólogos mexicanos en Internet AC, vamos a meternos de lleno en un desafío clínico que, la verdad, cada vez es más nuestro día a día en el quirófano: el manejo farmacológico del paciente con obesidad. Así es, y en los próximos minutos la idea es que nos adentremos juntos en los principios y sobre todo en las recomendaciones prácticas, aquellas que son cruciales para poder garantizar una anestesia que sea segura y que sea eficaz en esta población de pacientes que, como bien dices, vemos con muchísima más frecuencia. Para que el camino sea claro, hemos trazado una ruta muy lógica. Vamos a empezar por entender la magnitud real del desafío. Después, veremos por qué la fisiología de estos pacientes está alterada, y de ahí pasaremos a la parte práctica, las herramientas clave, que son los escalares de dosis. Con eso en mente, lo aplicaremos a los fármacos que usamos siempre, lo veremos en acción en un caso clínico, y al final, cerraremos con las conclusiones más importantes que se podrán llevar a su práctica. Muy bien, pues empecemos por el principio, dimensionar el desafío. Y es que la obesidad ya no es la excepción en nuestras salas de operaciones. Se está convirtiendo en una condición cada vez más común entre nuestros pacientes. Los números, la verdad, son contundentes y no hacen más que confirmar lo que ya vemos. La incidencia mundial de la obesidad mórbida se ha triplicado casi en las últimas 3 décadas. En países como Estados Unidos o aquí en México, más de 1/3 de la población adulta vive con obesidad. Así que no es un caso raro. Es una realidad cotidiana en nuestra práctica anestesiológica. Y esta frase del Dr. Lemens, que es una autoridad mundial en este tema, creo que resume a la perfección por qué estamos hablando de esto. Él dice: una dosificación incorrecta aumentará la tasa de complicaciones perioperatorias. O sea, no estamos hablando de un tema menor, de un detalle. Estamos hablando de un pilar fundamental de la buena práctica clínica. Cada decisión que tomamos sobre la dosis tiene consecuencias directas inmediatas en la seguridad de nuestro paciente. Entonces, para poder dosificar bien, la pregunta clave que tenemos que hacernos es: ¿qué es lo que cambia exactamente en el cuerpo del paciente con obesidad? Porque, a ver, no se trata solo de que pese más. Es un estado fisiológico que es fundamentalmente distinto, y entender esas diferencias es el primer paso, el indispensable, para poder ajustar nuestros fármacos correctamente. Pensemos un momento en los cambios sistémicos que ocurren. El corazón tiene que trabajar mucho más, por lo que el gasto cardíaco aumenta para poder perfundir todo ese tejido extra. El volumen de fluido extracelular también se expande. Y aquí viene algo crucial: no solo aumenta la masa grasa, también aumenta la masa magra, aunque no lo haga en la misma proporción. Todos estos factores, juntos, alteran drásticamente cómo se distribuyen y cómo actúan los fármacos que nosotros administramos. Esta gráfica, la verdad, lo explica de una forma muy visual. Como es lógico, el peso corporal total sube muchísimo, principalmente por un incremento masivo de la masa grasa. Sin embargo, y este es el punto que no se nos puede escapar, la masa magra, que incluye los músculos y los órganos vitales donde ocurre el metabolismo, también aumenta. Y este aumento puede llegar a ser entre un 20 y un 40% del exceso de peso. Ignorar este hecho es un error muy común que nos lleva de cabeza a una dosificación que no es la óptima. Y claro, esta fisiología tan distinta impacta cada una de las etapas del viaje de un fármaco. La distribución se ve afectada por ese gasto cardíaco aumentado. El metabolismo en el hígado se complica por la posible presencia de hígado graso y por cambios en las enzimas. Y la eliminación renal, bueno, esa es toda una historia que puede ir desde una hiperfiltración al principio hasta una enfermedad renal crónica después. Por lo tanto, tenemos que pensar en el ciclo de vida completo del fármaco. Frente a toda esta complejidad, podría parecer abrumador, pero la solución radica en algo fundamental: elegir el peso correcto para hacer nuestros cálculos. Este, y no otro, es el secreto para conseguir una dosificación que sea segura y precisa, porque no todos los pesos son iguales. Empecemos por el más común, el que todos conocemos, el peso corporal total. Es el método más simple, el más directo, pero en el paciente con obesidad casi siempre es el incorrecto. ¿Por qué? Porque asume que la masa magra y la grasa aumentan de forma proporcional, y ya hemos visto que eso es totalmente falso. Para la mayoría de nuestros fármacos, dosificar con el peso total en esta población es una autopista hacia la sobredosis. En el otro extremo tenemos el peso corporal ideal. Este se basa solo en la altura, pero al hacerlo ignora por completo un hecho fundamental: que un paciente con obesidad tiene una mayor masa magra y, por tanto, mayores requerimientos tanto metabólicos como de aclaramiento que una persona delgada que mida lo mismo. Es que no tiene lógica pensar que los dos vayan a necesitar la misma dosis. Y aquí, por fin, llegamos a nuestro principal aliado: el peso corporal magro. Este escalar es el más relevante desde un punto de vista fisiológico, porque se correlaciona directamente con el gasto cardíaco y con el aclaramiento de la gran mayoría de los fármacos. La razón es simple: la mayor parte de la actividad metabólica ocurre en los tejidos magros. Es, sin duda, el mejor predictor para la dosis de la mayoría de nuestros agentes anestésicos. Claro, para usarlo necesitamos calcularlo. Aquí en la tabla ven las fórmulas.
No se preocupen, no tienen que memorizarlas ahora mismo. Lo que sí es importante es saber que existen, dónde encontrarlas y, sobre todo, cuál usar. Fíjense especialmente en la fórmula de Chan Mahasatian para el peso corporal magro. A diferencia de otras fórmulas más antiguas, esta fue validada en pacientes de hasta 220 kilos y además toma en cuenta el índice de masa corporal. Esto la hace la más precisa y confiable para la población de pacientes con obesidad que tratamos hoy en día. Muy bien, ya tenemos toda la teoría. Ahora vamos a lo práctico, a lo que nos importa en el quirófano. Vamos a aplicar estos conceptos y a ver cómo dosificar los fármacos que usamos todos los días, siempre basándonos en la mejor evidencia que tenemos disponible. Empecemos con el Propofol, nuestro caballo de batalla. Para la dosis de inducción, la regla es bastante clara. Debe basarse en el peso corporal magro. Esto es lógico, porque el gasto cardíaco, que se correlaciona con la masa magra, es lo que va a determinar la concentración inicial del fármaco. Para el mantenimiento la cosa se complica un poco. Aunque algunos modelos sugieren usar el peso corporal total, la recomendación más segura es, y siempre será, titular la infusión según la respuesta clínica, idealmente con la ayuda de un monitor de profundidad anestésica. Pasando a los opioides sintéticos como el fentanilo o el remifentanilo, el principio es clarísimo. Su aclaramiento está directamente relacionado con la masa magra del paciente. Por lo tanto, tanto los bolos que damos al inicio como las infusiones de mantenimiento deben calcularse usando el peso corporal magro. Intentar dosificar el remifentanilo con el peso total, por ejemplo, es una receta casi garantizada para la inestabilidad hemodinámica y la bradicardia. Ahora, atención, porque con los relajantes neuromusculares la estrategia cambia y aquí tenemos que ser muy específicos. Para la succinilcolina, que es un caso aparte, sí usamos el peso corporal total. ¿Por qué? Porque tanto el volumen de líquido donde se distribuye como la enzima que la metaboliza aumentan con la obesidad. Pero, para los relajantes no despolarizantes como el rocuronio, mucho cuidado. Usar el peso total es una receta para un bloqueo prolongado. Para ellos, volvemos a guiarnos por el peso corporal ideal o el peso corporal magro. Y sin importar el cálculo que hagan, hay una regla de oro. La monitorización objetiva del bloqueo neuromuscular no es negociable, es obligatoria. Esta tabla, que hemos adaptado de las publicaciones del Dr. Lemenses, es básicamente la herramienta práctica que resume todo lo que acabamos de discutir. Piensen en ella como una guía de referencia rápida, una chuleta, para tener a mano en el quirófano. Fíjense en el contraste. Para la succinilcolina usamos el peso corporal total, pero para el rocuronio, el peso corporal ideal. Tener estas distinciones así de claras es absolutamente fundamental para tomar decisiones seguras en tiempo real. Muy bien, pues ahora vamos a integrar todos estos conceptos. Vamos a ver cómo se aplican en un escenario clínico realista, uno que seguro nos encontramos con frecuencia en nuestra práctica. Imaginen a nuestro paciente, un hombre de 45 años que pesa 150 kilogramos y mide 175 centímetros. Esto nos da un índice de masa corporal de 48.9, lo que lo clasifica dentro de la obesidad mórbida. Lo primero, lo más importante que debemos hacer es calcular sus escalares de peso. Su peso corporal ideal es de unos 72 kilogramos y su peso corporal magro, usando la fórmula de Chan Mahasatian, es de aproximadamente 86 kilogramos. Estos dos números, 86 y 72, no los 150 kilos, van a ser la base de todo nuestro plan anestésico. Ahora sí, vamos a la inducción y aplicamos nuestras reglas. Calculamos la dosis de propofol y de fentanilo usando el peso corporal magro, o sea, los 86 kilogramos. Y para el rocuronio usamos el peso corporal ideal, los 72 kilogramos. Al hacer esta simple distinción, en lugar de usar a ciegas los 150 kilos totales, lo que logramos es una inducción suave, predecible y sobre todo hemodinámicamente mucho más estable. Durante el mantenimiento, la clave es ser consistentes. La infusión de remifentanilo la seguimos basando en el peso corporal magro. Y como agente volátil, nuestra elección es el desflurano. ¿Por qué? Por su bajísima solubilidad en grasa. Esto significa que su cinética se ve mínimamente afectada por la obesidad, lo que nos permite un control muy fino de la profundidad anestésica y, lo que es fundamental, nos asegura una emersión, un despertar mucho más rápido y predecible. Y llegamos a la fase de reversión, que es crítica y a veces esconde un riesgo muy importante. La investigación ha demostrado algo que tenemos que tener grabado a fuego. El tiempo para alcanzar una recuperación adecuada del bloqueo neuromuscular, un cociente de tren de 4 superior a 0.9 con neostigmina, puede ser hasta 4 veces más lento en pacientes con obesidad. Esto subraya que la monitorización objetiva no es una opción, es una obligación. Y si se tiene disponible, el uso de Sugamadex debe ser seriamente considerado para garantizar una reversión que sea rápida, predecible y sobre todo completa. Bueno, y para ir finalizando, vamos a destilar los mensajes más importantes de toda esta presentación. Estos son los conceptos que si los aplicamos de forma consistente, de verdad van a transformar nuestra práctica y van a mejorar la seguridad de nuestros pacientes con obesidad. Si tuvieran que recordar solo 5 mensajes clave de esta charla, me gustaría que fueran estos.
Primero, la obesidad lo cambia todo a nivel farmacológico. Segundo, por favor abandonen el peso corporal total como su escalar de dosis por defecto. Tercero, adopten el peso corporal magro como su principal herramienta para dosificar hipnóticos y opioides. Cuarto, para los relajantes no despolarizantes, usen el peso corporal ideal o el magro. Y quinto, nunca pero nunca subestimen el poder de la monitorización. La tecnología y nuestra observación clínica son nuestros mejores aliados para la seguridad del paciente. Y con esto, queremos dejarles una pregunta, más para la reflexión personal y para que la discutan con sus colegas. Con toda la evidencia que tenemos hoy, ¿estamos ya listos para abandonar de una vez por todas la dosificación por peso total? La ciencia nos está invitando a evolucionar, a cuestionar prácticas que están muy arraigadas y adoptar enfoques que son mucho más precisos. Este cambio es al final nuestra responsabilidad profesional por el bienestar y la seguridad de cada uno de nuestros pacientes. Queremos agradecerle su atención y de nuevo a Anestesiólogos Mexicanos en Internet AC por haber facilitado la creación de este material. Esperamos de corazón que esta presentación les sea de muchísima utilidad en su práctica clínica de todos los días.